La última vez recordaréis que estuvimos viendo la mitad de este capítulo 2 y hoy abordaremos la segunda mitad del capítulo. Nos llama la expresión en la lectura del libro de Ruth, bajo las alas del Señor, bajo las alas del Altísimo. Todos hemos visto esta hermosa situación de ver unos polluelos corriendo y esconderse debajo de la ala de su madre, ¿verdad? O de su mamá. En el río aquí donde tenemos nosotros vemos unos patitos cómo van detrás de la madre y se esconden debajo de la madre. Qué hermoso ver a esos pequeñitos buscar cobijo, protección, la ayuda y se esconden bajo las alas de su madre. Bien, hermano, pues el Señor utiliza en su palabra esta misma ilustración, aplicada a sí mismo. Cómo corremos a escondernos bajo las alas del Altísimo, de las alas de Dios. Podemos ver en este capítulo 2 a Ruth y a Noemí como dos polluelos corriendo para esconderse bajo las alas de Dios. Un Dios que tenemos, hermano, grande, bueno, todopoderoso. Y la experiencia de nosotros ha sido, en algún momento, esta ha sido, porque sabemos que es nuestro último refugio, nuestra última salvación es correr bajo las alas de nuestro Dios. En el capítulo 1, voy a hacer un pequeño repase para situarnos. En el capítulo 1 veíamos toda la tragedia que sucede a estas dos mujeres. Pierden sus esposos, están en la más profunda pobreza y tienen que regresar, están en los campos de Moab y allí empiezan a haber muchas dificultades y vuelven a las tierras de Judá, a los campos de Judá. En el capítulo 2 que iniciamos empieza a brillar algo de luz. En el primer capítulo es todo oscuridad. Algo de luz en el capítulo 2, algo de esperanza. Están viendo un horizonte, están viendo que Dios está cuidando de ellas. Y vamos a ir de sorpresa en sorpresa. De verdad, hermanos, que en el capítulo 3 es grandioso y el 4 igual, ya lo iremos dando, lo maravilloso que es nuestro Dios y cómo controla todas nuestras situaciones en la vida. En el versículo 12 del capítulo 2 ya vemos Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Vean, aquí dice, bajo cuya sala habéis venido a refugiar. Bien. Ya sale esta expresión en las palabras de voz. Ya aquí habla voz. Vos estás realizando una oración de bendición hacia el Ruth. Esta expresión es muy conocida en los Salmos. Lo encontramos muchas veces, esta expresión de guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ya la vemos en los Salmos. Y es la experiencia de cada uno de nosotros, los cristianos. Hemos corrido como polluelos a escondernos debajo de las alas de nuestro Padre Celestial en muchas ocasiones, o en todas. Aquí el término alas se puede traducir como alas o como brazo. También como manto, el manto de Dios que nos cubre. Para usar una imagen más contemporánea, imaginaos una niña pequeña, asustada, que corre. ¿A dónde va? Pues cuando está asustada va detrás de la falda de su mamá. Y eso es lo que hacemos los creyentes con el Señor. Corremos y nos escondemos detrás de la falda, amparados detrás de sus alas. Esa ilustración volverá a salir en el capítulo 3. Como digo, es un prodigioso el capítulo 3 y 4. Lo veremos más adelante, cuando de forma simbólica Ruth toma la capa de voz, los que habéis leído el libro, y se cubre con ella, buscando el amparo de voz, buscando la protección de voz, pidiendo de alguna forma y según la costumbre de aquella época, que eran costumbres,
que sea vos el Redentor, que Él salve en esa situación. Cuando Ruth salía a espigar, le decía a Noemí: saldré a ver quién tiene misericordia. Fijaos, ¿quién tiene misericordia? Ahora estamos viendo de una forma muy clara que es vos el que está teniendo de ellas dos misericordia, de estas dos mujeres desamparadas. Y le está dando alimento, le está dando protección, vos, le está dando cuidado. Y veo cantidad de paralelismo entre esa figura de vos cuidando de Ruth y el Señor Jesucristo cuidando de nosotros. Vamos a leer el capítulo 2, 17 al 23. Vamos a seguir con la vista, hermano, y a prestar atención porque dice: espigó pues en el campo hasta la noche, se refiere a Ruth, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. En otra versión dice: bendito el que se ha fijado en ti. Bendito el que se ha fijado en ti. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después Noemí, nuestro pariente, es aquel varón y uno de los que nos pueden redimir. Vamos a dejar aquí la lectura. Tal como vos le estaba orando en el principio del capítulo 2, que el Señor bendiga, que el Señor proteja a Ruth y que el Señor provea para Ruth y Noemí. Dios ya está respondiendo a esta oración. Hermano, Dios responde a la oración. A veces Dios tarda un poquito en contestar, pero al final Él responde a la oración. Sé de personas que han estado orando sobre su hijo 40 años. 40 años orando. Y al final de la vida de la madre se convierte el hijo. Ya está contestando a través del mismo voz. Voz es el instrumento que Dios está usando. Es el instrumento que Dios está usando para traer bendición a la vida de estas dos mujeres. Voz está asumiendo esta función de pariente, redentor, que le ha de salvar a estas dos mujeres. Aquí vemos el pariente redentor en hebreo. Ya sabéis que había una costumbre en el Antiguo Testamento que cuando una mujer quedaba desamparada, no había seguridad social, era una mujer, en fin, muchas dificultades. Y tenía a lo mejor que vender todas sus tierras, pero alguien la tenía que rescatar, porque la tierra no era para siempre el que las compraba, había un tiempo, había un plazo. Ahí vemos al pariente redentor. En el Goel, ya sabéis lo que es el Goel, que ha redimir a aquellas dos mujeres que están desamparadas, que no tienen nada, que están en la pobreza, que están viudas, pero no solamente había un solo pariente redentor, había una jerarquía de parientes allí, había un orden y una prioridad, o de cercanía. En el parentesco de Noemí se utiliza esta expresión en esta sección. Nuestro pariente es aquel y uno, dice el texto, y uno de los que pueden redimirnos, de los que pueden rescatarnos. Podía haber más de uno que la podía salvar de esa situación. Pero vos es el que va a asumir de forma clara esa función de redimir a estas dos mujeres, de rescatar a estas dos mujeres de la pobreza. Vemos que vos, antes de asumir esta función de Goel, de redentor, ya está haciendo esa función de ayudador, ya está ayudando a estas mujeres. En primer lugar, vemos la generosidad, la misericordia que tiene este hombre, vos. Hemos visto esa generosidad en los versículos anteriores. Cuando le dice a su siervo, fijaos, dejar caer algunas espigas, atajo hacia adelante, dejar caer algunas espigas.
A propósito, cuando invita a Ruth a beber agua, a tomar el alimento que están comiendo sus criadas, pero vemos aún más generosidad cuando Ruth llega cargada a su casa, a la casa de Noemí, lo que ha estado recogiendo en un solo día de trabajo. Ruth estuvo espigando todo el día. No estaba segando, está recogiendo el grano que cae detrás de los trabajadores, de los segadores, las espigas. Cogía una espiga, la desgranaba, otra y la desgranaba y la echaba en un recipiente. Ya es un gran éxito llegar a casa con un pequeño saco y habiendo amasado aquella noche y habiendo hecho una torta para cenar, ya era eso. Pero Ruth no llega con un poquito de grano. Dice que llevó un efa de cebada. Esto viene a ser unos 35 kilos de cebada. Ruth iba cargada a casa y cuando Noemí la ve entrar con aquella carga, le pregunta una pregunta muy lógica. ¿Dónde tú has estado, hija mía? ¿Dónde has estado? ¿En qué campo? ¿De quién has tenido tanta gracia? ¿De dónde vienes, hija? ¿De quién ha tenido tanta misericordia contigo para dejarte venir con todo esto? 35 kilos de grano. Suficiente para comer no solo aquella noche, sino unos cuantos días. Pero hay más sorpresa. Yo me fijo en la lectura. Es que no se tuvieron que poner a moler el grano por hacer unas cuantas tortas para cenar. Ruth ya venía con la cena del campo de Booz. Los orientales tienen la costumbre que cuando acabas de comer te echan más. Y Ruth sacó el tape y recogió lo que había sobrado del guiso del mediodía y se lo llevó a su suegra. Y dijo, voy a llevar para cenar a mi suegra que está en casa. Luego dicen que hay una tendencia de que las nueras se lleven mal con las suegras. Creo que debíamos de aprender de Ruth. Esta mujer no se llevaba mal con la suegra. He oído muchos casos de personas que no se llevan bien. No te llevo los hijos para que la suegra los vea. Ruth llega con 37 kilos de cebada y además le dice a Noemí, siéntate que vas a cenar, y saca lo que había sobrado del mediodía. Y ella come de aquella guiso. Es normal que Noemí esté sorprendida, la suegra, anonadada. Esto no es normal. Esto es prodigioso. Has salido un día para espigar y vienes así con todo esto. ¿Quién está detrás de Ruth? Por encima de Ruth. ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? Y la respuesta de Ruth es simple, sencilla. Ella no sabe aún quién es Booz. Ruth no sabe quién es Booz. Y el nombre del varón con quien ella ha estado trabajando, no lo sabe. Pero Noemí sí sabe quién es Booz. Y dice, bendito sea Booz, qué bueno que es Booz, que está siendo bondadoso contigo y conmigo. Pero en el pasado ya había sido bueno con nosotros, con nuestra familia, con Elimelech, Malón y Keilon, ya había sido bueno con los vivos y ahora sigue siendo bueno con los... sigue siendo bueno con los que han muerto y ahora sigue siendo bueno con los que vivimos, con los que ahora ya no están, con su esposo Elimelech y ahora con nosotros los vivos, también está siendo bueno, Booz. Vamos a ver, y no es así como trata el Señor contigo. ¿No es así como el Señor trata contigo, que es bueno contigo? ¿No es así como es de bueno el Señor contigo? Exactamente como vos trata a Ruth y Noemí, ¿no te pasa a ti que cuando pasas un poco de tiempo con el Señor, tu alma, bien sea en tu estudio, bien sea en un culto de oración, bien sea en una predicación,
Tu alma está rebosando, tu corazón está lleno de agua viva, tu alma está lleno de pan celestial. Después de haber estado con el Señor Jesús, es que ¿no te pasa a ti lo mismo? Estás lleno de gozo, estás lleno de amor, estás lleno de paz, estás lleno de paciencia. ¿No te pasa eso cuando tú estás en una reunión, en una oración, en la lectura de la palabra de Dios? Son tantas y tantas bendiciones y tan abundantes las bendiciones del Señor Jesucristo, que después de pasar con Él, solamente con pasar con Él un ratito, ya estás lleno de su amor y de su misericordia en tu corazón, que rebosas de todo ello después de leer la palabra de Dios, después de orar, después de congregarte con los hermanos. ¿No te sientes lleno como se sentía Ruth y Noemí? Ruth se sentía llena y bendecida. ¡Ay! Y cómo iba a casa y Noemí se maravillaba. Ruth se maravillaba cuando iba a la casa de Noemí. ¿No vas tú a los tuyos? ¿Tus familiares? ¿No vas a los tuyos? ¿Tus amigos? Y te dicen, a ti no te han dicho nunca. A mi mujer sí se lo han dicho. Yo estaba pendiente y sí se lo han dicho. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? Que rebosas paz. Mi mujer es tranquilica, suave. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? Que rebosas paz, que rebosas gozo, que rebosas esperanza. ¿De dónde has estado y con quién has estado? A lo mejor veníamos de la iglesia, de un estudio, y tú le puedes decir, he estado solo un ratito en los campos de Jesús de Nazaret, y vengo tan lleno. Lo que te presento contigo hay mucho más del banquete celestial. Lo que tú pudieras ver en este momento es que ves lo que rebosa de mí. Son solamente migajas. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a escuchar la palabra de Dios? Que tu gozo sea lleno. Que esa amargura que tú tienes porque tus hijos están en la droga, porque tu matrimonio no funciona, porque tienes enfermedades, porque tienes un hijo en la cárcel, ¿por qué no vienes conmigo? Escuchas el Evangelio. Y Dios va a empezar a trabajar en vosotros. ¿Por qué no vienes? Ven a Cristo Jesús. Solo Él va a satisfacer tu sed interior, el hambre de tu corazón. Dice un salmo, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, de pan, de gozo, y les da a beber del río de las delicias, porque en ti está la fuente de la vida, y en ti y en tu luz vemos luz. Vos es generoso con Ruth, y Cristo es súper generoso contigo. Bendiciones espirituales en abundancia. Lo que pasa es que no las vemos. No somos agradecidos. Pero vemos en vos que se nos presenta ya como un Redentor maravilloso. No solo uno que quiere cumplir su misión de forma superficial, formal. Él es bueno, Él es grande. Vos se nos presenta como un Redentor que cumple su función de forma maravillosa. Y digo que antes de adquirir un compromiso formal con Ruth, que ya, como digo, ya lo veremos más adelante, qué preciosidad. Esto lo veremos más adelante. Él ya está siendo bueno con Ruth. La está invitando a trabajar en su campo. Y cuando Ruth llega a casa y le explica a Noemí, Noemí recuerda a su pariente Boaz.
lo recuerda, y uno de los que pueden redimirla. Y no sabía que había un pariente. Noemí no se acordaba, no tenía que tenía ese pariente, que sí lo conocía, pero no le había dicho nada a Ruth. No estaba en la mente de Noemí, no estaba en los planes de Noemí, no se acordaba de que tenía un pariente muy cercano. Si hubiera estado en los planes de Noemí, ya por ejemplo, cuando estaba en la tierra de Moab, ya se lo hubiera dicho: Ruth, querida nuera, no te preocupes, que nos vamos a Israel y tengo un pariente que es bueno y muy rico y nos va a redimir a las dos y nos van a sacar del apuro. No se acordaba. Vamos por allá, que él nos va a ayudar si te casas con él. Él no dijo nada. Pero Noemí no tiene ese plan. Noemí no tiene eso en la mente. Noemí está amargada. Noemí está desesperada. Noemí está abatida. Noemí está deprimida. Noemí vuelve a casa sin un plan determinado. Vuelve de los campos de Moab en la completa miseria. Cuando la nuera joven llega a casa y le dice: hoy he estado en los campos de Boz. No me acordaba de ese pariente nuestro. Y además es bueno y ha sido misericordioso conmigo. Noemí le recuerda: fue misericordioso con nuestra familia, con nuestro marido e hijo. Ruth, esta es la solución. Esta es la solución de parte de Dios. ¿Será ese el que ha de redimirnos, el que ha de sacarnos de esta miseria? Y no nos pasa muchas veces a nosotros con el Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente no piensa en el Señor Jesucristo para nada? Noemí no se acordaba de su pariente para nada. Y no piensa muchas veces nosotros, que mucha gente que no piensa para nada, que Dios no está en los planes. Mucha gente no piensa en el Señor Jesucristo cuando las cosas van bien. Si hay salud, hay prosperidad, si hay trabajo, si uno disfruta de la familia, del tiempo libre, no piensa en el Señor Jesucristo. Y para mí esto es sorprendente. Había un hombre en Ceutí que era cliente mío, que yo, Silverio, estoy en la gloria. No tengo problemas ninguno, mis hijos, 3 hijos están, uno es abogado, uno es no sé qué, yo tengo un negocio, me va de maravilla. Por supuesto, le hablaba del Señor y se reía. No necesito yo nada de eso, Silverio. Estoy fenomenal, tengo un negocio que ganaba mucho dinero. Y un día fue a... ¿Cómo se llama este mercado? Al Sangui, allí en Ceutí, el Sangui. Iba con 2 bolsas, una bolsa por un lado y otra bolsa por otro lado. Iba andando. Y un coche por detrás, dándole marcha atrás, le dio un golpe, cayó hacia adelante, se dio en la acera. Ya se ha acabado. No pensó nunca en el Señor Jesucristo. Yo le hablaba y decía: déjate de... Al contrario, siempre hermano y cosas así, en plan de burla. No piensan en Jesús. Cuando las cosas van mal, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay problemas en el matrimonio, pues tampoco piensan en el Señor Jesucristo. Como Noemí, estaban ofuscados, estaban amargados, aunque conocen que la solución es ir a Dios. No van a Dios hasta que en medio de la más profunda oscuridad viene alguien, como me pasó a mí, alguien y me habla del Señor Jesucristo. Cuando te encuentras en esa situación, te habla del Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Pero es que eso existe? ¿De quién has dicho? Pues te digo de Jesús de Nazaret. Ah, sí, yo sabía que era el Hijo de Dios, yo sabía que era el Mesías, pero a lo lejos. Y yo digo: ¿y cómo no he pensado yo en esto antes?
¿Cómo no se me ha ocurrido antes que en medio de mi miseria, de mi amargura y mi angustia, podía ir aquel que es todopoderoso? No se me ha ocurrido antes, el Hijo de Dios, y buscar su ayuda y suplicar su favor. Y se encendió una luz en mí, de buscar su ayuda y buscar su favor. Se encendió una luz en el corazón, en mi corazón, porque lo veo reflejado también en Noemí. Se le encendió una luz. Voz es la respuesta es Jesucristo. Pensé, voy a empezar ahí a los cultos, pero voy a empezar escondiéndome allí arriba, que no me vea nadie. Allí arriba, nada más me veía los que estaban aquí y yo allí solo. Y cuando se hacía la oración, amén, yo ya estaba en la calle, que nadie me viera. Ojalá se encienda una luz en tu corazón cuando escuches al Señor Jesucristo y digas, ¿cómo no lo había pensado antes? Voy a Él, voy a la cruz del Calvario y me voy a rendir a sus pies. Y voy a pedir, a suplicar su favor, que Él tenga misericordia de mí. Él es el que puede redimirme, es el que puede llevarme al cielo, porque no hay otro nombre tan dulce como sonó para Noemí escuchar voz, dulce nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vos es bueno para con Ruth, vos es el Redentor que les va a comprar a las dos mujeres. Vos le da alimento, le da sustento, pero más aún, dice el versículo 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Booz, que le da trabajo, le da protección, y le dice, tú quédate aquí en mi campo junto a mis criadas. No solamente le ayuda un día, es algo continuo lo que le ayuda. Vos quiere que Ruth trabaje junto a sus criadas durante todo el tiempo de la siega hasta que el trabajo se acabe. Y después de la cebada nos dice que recogía el trigo. No era una semana, ni dos, ni tres. Era hasta que se acabara la siega de la cebada y después del trigo. Era a principios de junio. No solo le ofrece trabajo, también le está ofreciendo protección. No hay nada más indefenso en aquella época, estoy hablando, en aquella época, que una mujer, ser mujer. Mujer y sola, viuda, extranjera. Y Ruth tiene todos estos números. En aquel tiempo una mujer sola era algo muy frágil, muy delicado, corría muchos peligros, los corre hoy. Booz le dice, no os metéis con ella, tratadla con respeto. Y le dice a Ruth, trabaja en mi campo, no te vayas a otro. Dios ya tenía el plan. Dios ya tenía el plan con Ruth. Ya sabéis que Ruth es la bisabuela del rey David y por ahí vino nuestro Señor Jesucristo, por la línea. Trabaja junto a mis criadas. Tienes agua, tienes trabajo, alimento. Lo que Dios te está dando es protección. Noemí, la suegra, le vuelve a dar el mismo consejo, que de ninguna de las maneras te vayas a trabajar a otro campo. Quédate en los campos de Booz. Ahí tienes trabajo, sustento, protección. Nadie te hará ningún mal, Ruth. Una muchacha joven, yo calculo que tendría unos 30 años aproximadamente.
No te va a tocar nadie mientras tú estés en los campos de voz. Vamos a aplicar. Vemos el paralelismo con el Señor Jesucristo. Vos, dice a Ruth, trabaja junto a mis siervas y no vayas a ningún otro lugar, a ningún otro campo. Y uno se pregunta, yo me preguntaba, ¿por qué Ruth iba a querer trabajar en otro campo? ¡Qué tentación más ridícula! Podía pasar por la cabeza de Ruth de decir, me voy a trabajar a otro campo. Si aquí me tratan bien, voy a probar en otro sitio. Ruth, ¿qué piensas? ¿Qué le dirías tú a Ruth? ¿Cómo estás? Vuelve a los campos de voz, le diríamos cada uno de nosotros. Y esa fue la opinión, el consejo que le dio su suegra también. ¿Por qué iba a pensar Ruth que fuera a los campos de voz, que fuera de los campos de voz le iba a ir mejor? Venir con más grano, ser más feliz fuera de los campos de voz, más contenta, más esperanza, más prosperidad, más bendición, más ayuda, más compañía. No, querida Ruth, no. Lo mismo te está diciendo a ti el Señor Jesucristo. Si has venido a los campos de Cristo, si has escuchado el Evangelio, has escuchado la palabra de Dios, has llorado con ella, Cristo está en tu corazón. Vienes a la iglesia a adorar y alabar a Dios, exaltar su nombre. ¿No has visto cómo te ha tratado el Señor a lo largo de tu vida? ¿No has tenido guía? ¿No has tenido protección? ¿No has tenido consejo? ¿No has tenido sustento? ¿No has tenido compañía? Cuando pienso en mi mente las personas que han degustado del don celestial y se han marchado de la iglesia, y me vienen, todo esto que he dicho, tú has disfrutado de eso. Y te pasas largos meses sin venir por la iglesia. No lo comprendo. No has tenido lo que has necesitado viniendo durante este tiempo que has estado en la iglesia de Dios. ¿Por qué ibas a probar en el mundo? ¿Por qué te vas a probar en el mundo? ¿Por qué piensas que en el mundo hay más esperanza? ¿Más felicidad? ¿Por qué piensas que allí en el mundo hay más felicidad, más esperanza? Voy a probar en los campos del mundo. Y se están en los campos del mundo. Y bueno, no digo detalles porque no quiero ofender a nadie. No. El mismo consejo que está recibiendo Ruth de parte de Boaz, de parte de Noemí, es lo que el Señor te dice a ti. No te apartes de los campos de Cristo. Jesús, aquí tendrás sustento, tendrás compañía, tendrás familia, aquí tendrás protección. No salgas fuera de los campos de Jesucristo. Estás bajo la mirada y la protección del Jesús de Nazaret. Es lo que a ti te conviene. Mírate en el espejo hoy. Les diría esto, porque a mí no me gusta decirle al auditorio, regañarle al auditorio por lo que otros no hacen. No lo digo por vosotros, Dios me libre. Yo no puedo hablar al auditorio y regañar al auditorio, como yo he oído en otras ocasiones, por lo que otros hacen y que no vienen a nuestra iglesia, que es como digo, se han ido a los campos del mundo, a los campos de Moab. ¿Tú te crees sabio? ¿Te crees muy fuerte? ¿Tú eres muy listo? ¿Te crees muy seguro de ti mismo? Porque sabes mucho de las cosas de esta vida. Sabes mucho.
Pero en realidad, le digo a estos que no están aquí, tú y yo somos frágiles, somos pensionistas, dependientes de Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Necesitamos un redentor, necesitamos un protector, y ese es Jesús de Nazaret. Te conviene, personas que habéis estado en la iglesia y habéis saboreado el don celestial, te conviene estar en los campos del Señor, te conviene estar allí donde se hace la voluntad de Dios, te conviene estar donde se obedece la palabra del Señor, te conviene estar donde Él te ofrece su protección, sus cuidados y su guía, te conviene. No te convienen los campos del mundo, los campos de Moab, no te conviene. Su guía y Dios te está protegiendo, que en tu vida, Dios no te está diciendo que en tu vida no va a haber, mira, si te conviertes al Evangelio, tú no vas a tener dificultades económicas, enfermedades, no vas a tener nada de eso, tú conviértete, que no vas a tener nada de eso. Dios no nos promete eso, hermano. Dios te está prometiendo que en esta vida, cuando haya dificultades, Él va a estar contigo, eso sí te lo promete, Él va a estar a tu lado, como aquellas huellas que se veían en la playa. Señor, iban dos caminando por la playa y se veían dos huellas y dos huellas. Y cuando vinieron las dificultades, es una metáfora, no es una realidad. Y cuando vinieron las dificultades del mundo, entonces nada más se veían dos huellas. Dice, Señor, pero ya me ha abandonado porque nada más veo dos huellas. Son las mías que te llevan en brazos. Son mis huellas que te llevan en brazos. Dios te promete no te va a decir que no vamos a tener dificultades, pero Él estará con nosotros. Daniel estuvo en el foso de los leones y pasaron cerca los leones, pero no le devoraron. Sus amigos estuvieron en el fuego y las llamas corrían alrededor de su cuerpo, ya lo sabéis la historia, pero no le consumieron. Noé estuvo en el diluvio, pero Noé no se ahogó. Tú estarás en medio de pruebas, pero el ángel de Jehová acampa alrededor y los protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Ese es lo que tú tienes. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te protege. Eso es palabra de Dios, no es invento mío. Tú estará contigo y te librará y te sacará, y aún aquellos en que a tu alrededor se darán cuenta de que ni el olor a humo de las dificultades como lo de Daniel habrá en ti, como si nunca hubiera habido tal cosa en tu vida. Así que estemos, hermanos, en los campos del Señor y no dejemos de trabajar para Él hasta que Él diga, se acabó. Se acabó la cosecha. Hasta que Él diga, ven a casa y descansa. Hasta que Él venga y diga, hemos acabado. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cristo es la respuesta, hermano, definitiva. Y ya termino. No quiero extenderme más porque vamos a estar 5 minutos en este libro hermoso de Ruth. Vemos a vos como tipo del Señor Jesucristo, como un anticipo del Señor, de lo que Cristo hace con nosotros, de cómo nos libera, de cómo nos perdona, de cómo nos redime. Cristo es la solución definitiva, como yo entendí en aquel momento. Así como para Ruth la solución definitiva era vos. Ruth podía haber ido a cumplir 150 años de edad, cada día podía haber ido a espigar cada día, a recoger agua del pozo, pero la solución
más grande y más hermosa y más absoluta y más definitiva en la vida de Ruth era casarse con Boaz. Ahora no le pasa por la cabeza, pero esa es la solución. De modo que esos campos, fijaos bien lo que voy a decir, termino, esos campos, esa comida, esa agua son de Ruth y de Boaz en matrimonio, por su matrimonio. La solución definitiva para tu vida y mi vida es la unión con el Señor Jesucristo. De modo que todo lo que es de Cristo es tuyo y es mío. ¿Os dais cuenta la metáfora? Su gloria es tuya por tu unión con Él. Todos los campos aquellos en su matrimonio con Ruth serían de ella por su matrimonio, pero todas las bendiciones, toda la herencia, todo el cielo, también lo que Cristo va a heredar, lo vas a heredar tú. Fijaos qué privilegio tenemos los hijos de Dios. Tu miseria se la queda a Él, tu pecado, tu bajeza es suya. Pero la unión contigo, por la unión contigo, todo eso es tuyo. Él carga con tus culpas y tú recibes su bendición. Cristo es el Redentor perfecto, hermano. Ya lo dejo aquí, ya no quiero. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana porque hemos podido ver algo, Señor, de tu amor y de tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Cuida, Señor, nuestras vidas, cuida, Señor, nuestros matrimonios, cuida, Señor, a nuestros maridos, cuida, Señor, a nuestras esposas y cuida a nuestros hijos, Señor. Rogamos que ellos sean tuyos, para ti, para siempre, para verlos, Señor, en la eternidad. Cuídanos, Señor, a fin de que cada día te amemos más, Señor, y conozcamos más de tu palabra y tengamos un conocimiento más profundo de ti. Gracias, Señor, por mi salvación y por la de mi familia y por muchas de las familias que estamos aquí reunidos en la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén.